Hola, seguimos en nuestro curso. Bien, a ver, hasta el momento ya hemos visto algunos tipos de ecuaciones. Recordemos que estamos en ecuaciones de primer orden. Ajá. Ya no lo había puesto en los últimos videos, pero sigamos la secuencia. Este no me acuerdo, creo que es el video 9 o 10. Todos los anteriores han sido de primer orden y han sido la técnica de variables separables. Empezamos con la más sencilla, cuando las ecuaciones simplemente se separan las variables y se integran separadamente. Y luego empezamos a tener problemas porque muchas ecuaciones no son separables inmediatamente. Entonces vemos si son homogéneas. Y si son homogéneas se puede hacer ahí unos cambios de variable para que sean separables e integrables. Bueno, pues ahora vamos a un caso un poquito más fuerte. Ecuaciones lineales de primer orden. De hecho, estas son muy importantes. Muchísimas aplicaciones vienen con estas ecuaciones. Y presento aquí en color verde, primero una ecuación pues de orden n, de orden superior. Acuérdense que el orden lo da la derivada de mayor jerarquía. Aquí está la derivada enésima respecto a x n veces. Su coeficiente es un coeficiente que depende de x, ¿verdad? Y luego tenemos el an-1 que depende de x, una función de x. Estamos hablando de que aquí podría ser, no sé, una x cuadrada, un coseno de x, ¿sí? No importa. La derivada n-1 de y respecto de x n-1 veces, etcétera. Coeficiente en función de x, derivada de y. Coeficiente en función de x, y aquí ya no aparece la derivada, es la función original y a su primera potencia, igual con alguna otra función de x. Esta es una ecuación lineal de orden n. Pero entonces nosotros vamos a ver la de primer orden, nada más que analicemos un poquito esta ecuación, porque luego surgen muchas dudas respecto a si es lineal o no. Esta es la idea más importante. La linealidad se va a referir a que todos los coeficientes A0, A1, etcétera, incluyendo G de X también, también G de X, solo son funciones de X. Lo importante de la linealidad es que tanto Y como las derivadas sucesivas sean lineales. Esto es, que las derivadas estén elevadas a la primera potencia y lo mismo con y. A ver, imagínate esta ecuación. X cuadrada y' menos 6xy igual con 8x menos 1. Yo te pregunto, ¿es una ecuación lineal? Primero, ¿qué orden tiene? Es de primer orden, primera derivada, y además en efecto es lineal. Tú dirás, oye, pero es que aquí hay un x cuadrado. Sí, pero recuerda que la linealidad se refiere a y y sus derivadas. Aquí está y a la primera potencia, y' a la primera potencia. Este x cuadrada vendría siendo el a1x, a1 de x. El menos 6x vendría siendo el a0 de x, que está por acá. Y estos dos son una sola función, no sería la g de x. ¿Correcto? Es función lineal. Es lineal de primer orden. A ver, fíjate en esta. Coseno de x y menos 6x y igual con 0. ¿Es lineal? Nuevamente, aquí una función trigonométrica que hace que pierda la linealidad, pero quien pierde la linealidad aquí es x. Y para efectos de la ecuación diferencial, debe ser lineal esto, el operador y la función. Y son lineales. Entonces, no importa cómo sea el coeficiente, mientras dependa solamente de la variable x. Solo son funciones de x. Y no importa si son lineales o no esos coeficientes. ¿Correcto? Entonces, esta también es lineal de segundo orden. ¿Qué cosa no sería lineal? Algo que no sería lineal podría ser, por ejemplo, esto. Y' al cuadrado menos xy igual con 1. Esa no es lineal, porque aquí la derivada está elevada al cuadrado, entonces no es de primer grado. ¿Sí? Esta idea que está en azul es muy importante. Los coeficientes solo son funciones de x, todos los a y x, bueno, también g de x, y sus derivadas todas están elevadas a la primera potencia, y aquí ya no cumple, entonces esta es no lineal.
Pero también podríamos tener esto. Tangente de x cuadrada y prima menos e a la y igual con xy, ¿vale? Bueno, en primer lugar no está bien organizado, ya que tengo y con su coeficiente x del lado derecho, tendría que pasar al lado izquierdo y no hay problema. Sin embargo, aquí hay un problema. La y está metida como argumento de una función, de una función no lineal, de una función trascendente. Entonces, debido a esto, pierde la linealidad. No puede estar y metida en una tangente, en un arcoseno, en una exponencial, en un logaritmo. No puede estar. ¿Correcto? Bueno, esto lo discutimos por ahí en el primero o segundo video acerca de la linealidad. Yo espero que ya con esto lo hayas recordado. Entonces vamos al tema, que es ecuaciones lineales de primer orden. ¿Cómo sería la ecuación lineal de primer orden? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Pues sería así. Tendría A1, coeficiente de x, por la primera derivada, más otro coeficiente A0 de x por la función y, igual a una función g de x. Que acuérdate que aquí en este caso está la función g de x, aunque no sea lineal. Es una función constante, no pasa nada. Se toma la función constante como una función de x. Entonces, esta es la ecuación diferencial lineal de primer orden. Vamos a trabajar un poquito con ella, a ver cómo se resuelve. Está un poquito complicada la expresión. Hay que tratar de, ya con la práctica, no importa cómo se pongan las ecuaciones, cómo se tengan, en principio tienen que pasarlas a la forma que vienen las definiciones, pero ya con el tiempo, aunque venga toda desordenada, de golpe de vista, podrán ver si es lineal, no lineal, etc. Bueno, lo primero que se hace es pasarla a la forma estándar, y eso es dejar el operador libre. Aquí tengo un A1 de x que está multiplicando. Obviamente se entiende que A1 de x es distinto de 0. Al ser distinto de 0 se puede dividir todo entre A1 de x. Y entonces va a quedar así. A1 de x sobre A1 de x, ¿verdad? Por dy sobre dx. Más A0 de x sobre A1 de x por y. Igual a g de x sobre A1 de x. Bueno, aquí se cancelan sin ningún problema. Me queda el operador solito de y sobre dx. Más. Y aquí A0 entre A1, pues me da otra función de x que se le suele llamar p. Puede ser cualquier letra, ¿no? P de x. Igual. Y pues aquí sucede la misma cosa. O sea, g de x entre A1 de x me da otra función de x. Le podemos llamar q de x. Algunos le llaman f de x. No importa. Esto que está aquí es la ecuación lineal, obviamente de primer orden, ecuación diferencial ordinaria de primer orden, lineal en forma estándar. Es muy importante porque esta es la que vamos a resolver. Bueno, este curso, como dije en un principio, es muy práctico, es para ingeniería, pero práctico, que se sepa el álgebra, los métodos para resolver las ecuaciones. Muchas veces en los videos anteriores nos hemos saltado algunos detalles de la continuidad de las funciones, de la pérdida de soluciones. De repente he dicho algunas barbaridades como poner un valor absoluto, quitarlo arbitrariamente y volverlo a poner. Pero porque el fin de este curso en específico es saber resolver ecuaciones diferenciales nada más, ¿sí? Ya cuando veamos aplicaciones, que sí las vamos a ver al final, vamos a tener mucho cuidado cuando hagamos divisiones como estas, porque ahí luego se pierden algunas soluciones, y estudiando las continuidades de las funciones. Aquí sí voy a ser un poquito riguroso, un poquito, no mucho. Aquí vamos a decir que p de x y q de x, en realidad solamente habría que poner p y q. Recuerden que no es lo mismo p y p de x es la imagen, pero vaya, tecnicismos de cálculo, ¿no? Vamos a decir que p y q deben ser funciones continuas
en la región de integración correspondiente, en algún intervalo, en el intervalo donde se tenga que integrar. Y esto sí es importante porque de verdad hay muchísimas aplicaciones muy fuertes que usan ecuaciones lineales. Por eso hago la aclaración. Pues bueno, antes de hacer un ejemplo vamos a ver cómo se hace, cómo se resuelve. Porque hay fórmulas, pero yo siempre soy de la idea de no usar fórmulas, mejor entender el procedimiento. Porque te lo adelanto, ¿no? Te dice que debe ser de esta forma la solución. Las soluciones son de la forma c de x, donde esta es una función que en principio es constante y luego hay que buscar un valor que va cambiando para esa, o sea, pasa de ser constante a ser una función de verdad. Entonces la idea es buscar esta c de x que cumpla esta propiedad, ¿no? Que cumpla que y sea c de x por e a la menos integral de p de x. ¿Por qué sale eso? Ahorita vamos a ver de dónde sale. Y entonces lo que se hace es proponer. Esta solución se propone, se deriva, yo puedo obtener y', ahorita no lo voy a hacer, y entonces al tener y se sustituye en la ecuación diferencial forma estándar para encontrar esa c de x. Bueno, pues vamos a hacerlo. De aquí en adelante los modelos de ecuaciones diferenciales en los libros te proponen las fórmulas nada más, ¿no? Me parece que no debes de aprendértelas porque luego se te olvida, pasa el tiempo. Mejor aprende el método, entiende, razona lo que vas a hacer. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar con la ecuación diferencial lineal en forma estándar. La voy a poner por acá arriba. Es esta que está aquí. dy sobre dx más p de x por y igual a q de x. Bueno, por supuesto, si q de x es distinto de 0, es una ecuación que no se pueden separar las variables, en principio. Y entonces hay que ver si es homogénea, no homogénea. Bueno, de hecho, si q de x es distinto de 0, tenemos una ecuación no homogénea. Y hasta ahorita no sabemos cómo resolver las no homogéneas. Pero si q es igual con 0, entonces tenemos una ecuación homogénea. Y esta sí sabemos cómo resolverla. Entonces la técnica va a ser primero resolver la homogénea asociada a esta. Entonces vamos a resolver dy sobre dx más p de x y igual con 0. La homogénea asociada, así se le llama, homogénea asociada. ¿Sí? Se encuentra una solución para esta ecuación que está aquí y entonces esa solución se va a derivar y se va a sustituir en la no homogénea para, ahora sí usando q de x, encontrar la solución. Esa es, de manera general, el ataque a este problema, cómo se va a atacar. Bueno, pues vamos a resolver esto que está aquí, así algebraico como está. ¿Qué sucede? Pues el p de x por y lo puedo pasar restando, entonces tengo la derivada de y respecto de x igual a menos p de x por y. Separo las diferenciales de y es menos p de x y diferencial de x. Claramente es de variables separables, al ser homogénea es de variables separables. Esta y la paso del lado izquierdo, ¿verdad? Y entonces obtengo esto. Derivada de y diferencial de y sobre y igual a menos p de x diferencial de x. Integramos. Por acá me quedaría entonces el logaritmo natural de y igual, pues no sabemos cuál es la integral de esto realmente, porque no conocemos p. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: sacamos el signo menos, hacemos integral de p de x de x. Y esto que está aquí es una cantidad, no la conocemos, pero es una cantidad. Vamos a suponer que ya está integrable, ya está integrada. Por eso se pide que p de x sea continua. Si es continua, se puede integrar. Hay garantía de eso.
Y acuérdate que después de integrar hay una constante. Entonces, aunque aquí yo todavía no haga la integral porque no conozco P, se queda explícitamente así, se entiende que la estoy integrando y le sumo una constante. Vamos a llamar K a esa constante. ¿Correcto? Obviamente en el momento en que esto se integre, pues ya no se suma K, se suma la constante que salga de aquí, ¿no? O se suma K, como ya veremos en el ejemplo. No nos confundamos. O sea, resuelvo la integral. Aquí no la puedo resolver porque no conozco P. Entonces escribe así y le sumo la constante. Quitamos el logaritmo del lado izquierdo. Entonces sacamos exponencial de ambos lados. Fíjate cómo va a quedar. Sacando la exponencial sería e a la logaritmo igual a e a la integral. Entonces se cancela aquí. Me queda y igual e a la menos la integral de p de x más k. Hace ratito te acuerdas que puse que la solución era y igual a c de x por e a la menos la integral. Ya se está viendo de dónde sale, ¿verdad? Pero ¿qué hago con esto? Pues por propiedades de los exponentes yo puedo hacer e a la menos la integral de p de x por e a la k, ¿verdad? Y se suman las potencias. Y entonces y va a ser igual e a la k. Lo voy a rebautizar, digamos, lo voy a renombrar como c, una constante c. Finalmente k es una constante e elevado a la k, me da otra constante, la llamo c. Y entonces la antepongo, sería c por e a la menos la integral de p. Esta será la solución de la homogénea. Solución de la homogénea. Ok. Pero el problema es que yo tengo una que en general va a ser no homogénea. ¿Correcto? Entonces, lo que se hace, la técnica, que no la voy a demostrar, pero intuitivamente se ve, es esta C la vuelvo función. Porque aquí hay una función, entonces aquí yo vuelvo esta C, que es una constante, la convierto en una función, saco la derivada, sustituyo aquí tanto y como la derivada, lo igualo con Q, y de ahí sale cuánto vale C de X. Porque esta sería como que una solución particular para la homogénea. Pero ya con C de X vamos a obtener la general de la no homogénea. Esto que acabo de decir, que vamos a hacer, se llama método de la variación de la constante. A veces también le llaman método de variación del parámetro. Entonces, método de variación de la constante. Es decir, la constante la vamos a transformar en función. Por eso dice variación de la constante. Vamos a hacer que varíe. Y entonces la solución va a ser y igual a c de x, se vuelve función, desconocida en este momento, por este valor que se supone que de antemano ya sabemos cuánto es. Porque en un ejercicio sabemos cuánto es p de x, entonces esto se puede integrar y sabemos cuánto es. Pero aquí como no sabemos, se tiene que exponer así. E a la menos la integral de p de x diferencial de x. Ok. Y entonces hay que derivar. Hay que derivar esa función para que teniendo la función original y su derivada, la vamos a sustituir en la ecuación lineal. Hacemos la derivada entonces, y' o derivada de y respecto de x. Yo voy a poner y', me gusta más. Y aquí cuidado porque aunque sabemos cuánto es esta integral, va a ser una función de x, entonces tengo el producto de dos funciones, es la regla del producto. Entonces va a ser c de x por la derivada de esto que está aquí. La derivada de una exponencial, pues es la misma exponencial con su argumento, por la derivada de dicho argumento. Por la derivada, aquí lo vamos a hacer con mucho cuidadito, de ese argumento, ¿verdad? Más la derivada de esta, que sería c' de x, por la otra, ¿verdad? Estoy usando la regla del producto para derivar. La primera por la derivada de la segunda, ahí está. La derivada de la segunda es todo esto, ¿sí? Porque es la exponencial por la derivada del argumento, más ahora la derivada de la primera por la segunda. Ahí está, ¿correcto?
Aquí vamos a usar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? La derivada y la integral como operadores inversos, siempre y cuando haya condiciones de continuidad que van a existir en la función p de x. Entonces aquí vamos a poner, sin ningún trámite mayor, que y' me queda c de x por e a la menos la integral. Y entonces aquí me va a quedar menos p de x nada más, ya que el operador derivada cancela la integral con su diferencial, por supuesto, entonces queda menos p de x. Repito, mucho cuidado con esto, ¿sí? Si están por ahí tomando todavía un curso de cálculo, no siempre la derivada de la integral o la integral de la derivada se cancelan, solo bajo ciertas condiciones de continuidad. Entonces aquí hay que estudiar el teorema fundamental del cálculo para poder saber hacer esto. Por eso siempre hablamos de la continuidad, de las condiciones de continuidad en alguna región de integración. Bueno, no me voy a meter mucho a detalle con esto, más, y este se queda igual, c' x e a la menos la integral. Ordenamos y ponemos aquí que y' es igual. Esto lo podemos anteponer, al menos el signo. Es más, si gusta vamos a poner primero el signo menos, luego c, luego p y luego la integral. Menos c de x, p de x, e a la menos la integral de p. Ajá, más esta de aquí, c' de x, e a la menos la integral de p. Ah, ya no me cabe ahí. Lo voy a poner aquí abajito, qué feo se ve, pero espero que se entienda. Correcto. Entonces, ahí está. Y entonces, ahora ya que tenemos esto, vamos a sustituir, no me faltó nada, a ver, revisemos, sí, perfecto. Ok, sí. Vamos a sustituir tanto y como y' en la ecuación original. La ecuación original dice derivada de y respecto de x, o sea, y', todo esto. Lo ponemos por acá. A ver, sustituir y su derivada en pues la ecuación lineal estándar, la ecuación lineal no homogénea estándar, o sea, la original, ¿verdad? Esta está aquí. La voy a escribir de todas maneras, no pasa nada. Derivada de y respecto de x más p de x por y igual a q de x. Entonces, primero hay que poner la derivada, es esto que está acá. Sería menos c de x, p de x por la integral, ya está, más c' de x por e a la menos la integral. ¿Sí? Todo esto es la derivada más p de x por y más p de x por y. Y es esto que está aquí. Sería c de x e a la menos la integral. Y eso es igual a q de x. Siempre que hagamos esto, vamos a ver maravillosamente que esta cantidad es la misma que está acá con signo opuesto, se van a cancelar siempre. En ejercicios prácticos, si no se cancela, por ahí algo está mal, alguna derivada se hizo mal, alguna sustitución, y entonces nos va a quedar que c' de x por e a la menos la integral de p es igual a q de x. Recuerda que lo que estamos buscando es c de x. Esta es la solución que estamos proponiendo y queremos encontrar c de x. Por eso sacamos la derivada, lo sustituimos y entonces vamos a encontrar c de x. Hay que despejar c'. Se cancelan las c de x, pero me queda c'. Se despeja c' y se integra. Entonces, ¿cómo queda esto? Vamos a ponerlo por acá. C' de x es igual, y tengo q de x sobre, esta exponencial pasa dividiendo, e a la menos la integral,
Claramente es distinto de 0 a esto. Y por leyes de exponente, si yo lo paso al numerador, voy a tener q de x por e a la integral positiva, ¿verdad? ¿Ya está? ¿Qué más? Pues ya tengo c', yo quiero saber cuánto es c. Pues para encontrar c hay que integrar. Pero recuerden que en un principio pedimos que tanto p como q fueran continuas para que se pudieran integrar, por esto. Porque aquí yo no sé cuánto es, pero al saber que p es continua, este es un valor, se puede integrar. Y aquí yo tampoco sé cuánto vale q de x, pero al ser continua, no me importa, se puede integrar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es algo muy vil, muy sucio, una trampa. Es decir, como aquí tengo la derivada, pues integro de ambos lados, ¿no? Simplemente. Sí hay que justificarlo, pero sí se puede, pero no lo voy a justificar, me tardaría horrores, simplemente integro de ambos lados, en condiciones de continuidad se puede hacer. Y ahí está. Entonces, si integro de este lado, me queda la función c, integro del lado derecho. Y esto a lo mejor se tiene que hacer por partes, porque esta e a la integral de p es una función de x, q es otra función de x. Si alguna de ellas no es constante, se tiene que hacer por lo regular integración por partes. Pero ya ahí queda. Por lo tanto, la solución general de mi ecuación lineal es y igual a c de x, o sea, todo este bicho que está aquí, integral de q, e a la integral de p, y todo esto que multiplica a e a la menos la integral. Esta es la fórmula de cómo se resuelven las ecuaciones lineales. Por eso yo digo que no se aprendan la fórmula. No. Es mejor hacer el método. Este video es teórico para ver cómo se hace el método. Vamos a hacer en el siguiente video un par de ejemplos prácticos, no con la fórmula, sino haciendo el procedimiento. También he visto que algunos profesores, algunos libros, en vez de meterte la fórmula, o sea, esta parte sí te la manejan como fórmula. Te dice, siempre tienes que hacer e a la menos la integral y multiplicarlo, ¿no? Y le llaman factor integrante también. Sí se puede, pero yo considero y creo que es mucho mejor hacer el procedimiento. Y se los vamos a verificar, lo vamos a mostrar en el siguiente video. Dale like, comparte, suscríbete, todo eso, ya sabes.